cantado, hemos orado, hemos hablado desde que llegamos hasta acá, con la mente pensando en la fe. Y decía Andrés que la fe que describe al creyente no es una fe cualquiera, no es una fe personal, no es una fe mía, no es una fe en cualquier objeto, no es una fe en cualquier ciudadano, no es una fe en cualquier imperio, no es una fe cualquiera, es una fe en Dios. Y es una fe que debe describir a Dios. Santiago capítulo 2, versículo 14, y voy a leer los 3 primeros versículos y luego vamos a orar. ¿Lo tienen allí? Capítulo 2, versículo 14. Se ubican en sus Biblias, tienen su Biblia, o leen de la pantalla, o tienen el teléfono, o no están leyendo. Lea para que no le metan gato por liebre. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es, vamos a repetir, eso que Santiago quiere que nosotros entendamos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Señor Dios del cielo, agradecidos estamos por tu provisión, agradecidos estamos por nuestra condición que ahora en ti es nueva. Agradecidos estamos por tu palabra, agradecidos estamos por tu alimento, agradecidos estamos por la fe que nos has dado, agradecidos estamos por el camino que nos has mostrado, por la vida que nos has mandado a vivir, Señor, por la verdad que tenemos en nuestros corazones. Señor Dios del cielo, bendice tu palabra y los corazones que aquí están, agradecidos pero también necesitados de reflexión, de avance, de ayuda, de ánimo, para seguir permaneciendo y perseverando. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando, según lo que dice Santiago, de una fe que describe a Dios. Ese es el título. Una fe que describe a Dios. Una fe que habla de Dios. Una fe que muestra a Dios. Una fe que dice en cada lugar que Dios está allí. Y pues si nosotros decimos que tenemos esa fe, debemos mostrar esa fe. En algún momento recibí un regalo, no en algún momento, lo recibí allá en Puerto Ayacucho, un regalo de graduación de la maestría que hice en Prometa, y el hermano vivía allá, así que aproveché de ir a buscar mi regalo, un lapicero de esos bonitos, de esos de marca, de esos que escriben bonito, de esos que son bonitos, de esos que no se desgastan rápido. Pero yo cuando venía en ese autobús, 18 horas de camino, decía: ¿de qué me servirá este lapicero en medio de la nada si yo necesito firmar algo y él no tiene tinta? ¿De qué servirá lo opulento? ¿De qué servirá lo bonito? ¿De qué servirá la marca? No servirá de nada si no tiene tinta. Así, hermanos, es la fe si no muestra obras. Es muerta en sí misma. Pudiéramos hacer lo que nos venga en gana, pudiéramos decir al mundo entero que tenemos fe, pudiéramos hablarle a los vecinos incluso, pudiéramos vociferar, pudiéramos hacer muchísimas obras, pero si esa fe no se evidencia y muestra realmente en el sentido de que Santiago quiere que lo mostremos, es muerto, es pura palabrería, es pura cosas vanas. Santiago tiene en su mente el valor y función de una fe que describe a Dios. Una fe no solo que reconoce, sino que describe a Dios. Porque acabamos de escuchar lo que decía Andrés, porque el Señor es el autor y consumador de la fe. El autor. Si hay un autor de nuestra fe, es Jesucristo. Pero el
consumador también. Cuando él dijo en la cruz, consumado es, estaba Cristo diciendo, los que crean en mí, aunque esté muerto, vivirán. Es una fe que debe mostrar o que se debe mostrar en los creyentes para evidenciar la riqueza. Y Santiago viene hablando de una fe que es rica en todos los caminos. La riqueza en la vida de los que han sido transformados por el autor y consumador de la fe. Yo te preguntaría hoy, ¿has sido transformado por ese autor y consumador? ¿Se escuchan pocos amén? ¿O están de vacaciones? Hermano, estamos de vacaciones y como que nos fuimos de vacaciones todos. El autor y consumador de la fe es Jesús, nos ha dado esa fe y nosotros debemos mostrar esa fe a los que están fuera. El cristiano tiene como mandamiento bíblico, según describir en la vida la fe de Cristo. No es un llamado. Estos días leía algo así, a veces es un llamado a ser misionero, es un llamado a predicar, no es mandamiento bíblico. Usted tiene un mandamiento, yo tengo un mandamiento, tenemos un mandamiento de evidenciar la fe de Cristo. Santiago lo está diciendo, porque si no su fe es muerta, si no se evidencia según los puntos que vamos a describir. ¿De qué manera Santiago dice que el cristiano debe describir la fe? Si estamos hablando del título, la fe que describe a Dios. ¿Qué clase de fe está hablando Santiago? Él viene diciendo desde el principio que es una fe que es rica, que es una fe que es absoluta, que es una fe que descansa en Dios, que es una fe que muestra a Dios, que es una fe que no es de solo la iglesia, es una fe que se evidencia en todos los caminos y escenarios donde el creyente está. Esa debe ser la fe del creyente. Es una fe absoluta. Y pues de esa manera nosotros debemos pensar en la fe que describe a Dios, pensar en ella, pero también practicar la fe que Dios me ha dado. El cristiano describe la fe de Cristo atendiendo y cubriendo constantemente la necesidad de los santos. Vean lo que dice Santiago. Si un hermano o una hermana no le coloca, no cita a un desconocido, si un hermano o una hermana le dice, mira, tengo necesidad de abrigo, de sustento, de comida, y se lo menciona a usted, y usted dice, bueno, la verdad es que caliéntese, sáciese y busque otro charco, porque aquí no hay. Usted se va a quedar tranquilo cuando alguien se le presenta y alguno pudiera decir, pero bueno, yo tengo que ver quién es, yo tengo que saber ¿quién es la persona? ¿Cuál es la persona? No, Santiago está diciendo si un hermano o una hermana. Está describiendo a alguien cercano, está describiendo a alguien de la iglesia, está describiendo a alguien que se relaciona contigo, está describiendo a alguien que comulga contigo, está describiendo a alguien que está cerca de ti. Si un hermano o una hermana se acerca y te dice, mira, estoy pasando una necesidad terrible, no tengo con qué comer, no tengo con qué vestirme, usted le dice, caliéntese y sáciese en otro lado, porque no tengo, teniendo incluso. Pero incluso no teniendo, usted le dice que se vaya y ni siquiera ora por él o por ella. Pues la fe que describe a Cristo debe atender y cubrir la necesidad. ¿Usted creería que Cristo le diría, váyase y venga después? ¿Qué hizo Cristo con las 5,000 personas desconocidas allí en el desierto? Las mandó a recostar uno a uno, le dijo, colóquenlas en grupo, y eran 5,000 hermanos. Y los discípulos estaban pensando en comer ellos, pero Jesús estaba pensando en la necesidad de aquellos desconocidos. Más Santiago dice, si un hermano o una hermana, es decir, tú la conoces, es decir, son conocidos, es decir, son cercanos. Santiago hace referencia al cuidado de la iglesia para los necesitados. Y cuando se habla de la iglesia no pensamos en el administrador, no pensamos en el pastor, no pensamos en el liderazgo, la iglesia. Santiago hace referencia al cuidado de la iglesia para los necesitados. La fe que describe a Cristo es una fe que no mira para otro lado, sino que atiende y reconoce. Habla de atender la necesidad de abrigo, de sustento de hermanos y hermanas. Santiago no está citando a extraños. Santiago está citando hermanos y hermanas.
Él habla de creyentes amados del Señor. Y vean este texto que dice también el apóstol Pablo: según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe, los yecuanas. Excelente atención. Y yo sé que lo harían contigo también. Yo sé que lo harían con nosotros también. Yo sé que ellos comprarían casabe, o más bien lo prepararían para recibirnos a nosotros, porque ellos han visto de cerca cómo Dios los ha suplido a pesar de su condición. Y yo sé que tú también, y yo sé que yo también, hemos visto cómo Dios ha cubierto, pero así como hemos recibido del Señor de gracia, pues ayudemos a los demás, cubramos la necesidad. Y eso lo hemos venido hablando en el caso del servicio. ¿Sí me siguen? Estoy emocionado, no estoy regañándolo. Tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién debe estar en el primer lugar? Los de la familia de la fe, los hermanos, los que están cerca de nosotros, los que conviven, los que están en la célula, los que están de cerca, los que recibieron un mensaje o más bien allí un récipe de enfermedad y están pasando por dificultad. La necesidad es oportuna. Vean lo que dice. Tienen necesidad de mantenimiento, y algunos de vosotros le dicen: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y dice: ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. Es una pregunta que le hace: ¿de qué les sirve decir que están en la iglesia bíblica metropolitana? ¿De qué les sirve decir que van a estar en cualquier lugar o que están haciendo cualquier cosa? Es una fe muerta en sí misma. La necesidad debe ser atendida de manera oportuna, la necesidad debe ser atendida de manera gozosa, la necesidad debe ser atendida de manera alegre, la necesidad debe ser atendida como que fuera el Señor al que estamos atendiendo. Así debe ser. El hermano Gabriel, allá me lo encontré, el hermano Gabriel Rodríguez, yecuana, él estaba allá. Y él está, y Marisol, están agradecidos de la iglesia. Tan agradecido está que me hacía un casabe especial. Pero él decía que sintió el amor de la iglesia, de la atención de la iglesia, la recepción de la iglesia, el cuidado de la iglesia. Y ahora él habla de la iglesia en el lugar a donde va. Y cuando habla de la iglesia, habla de ti, si te identificas con esa obra. Si te identificas con esa fe. Si no tienes una fe muerta, pues tú eres parte de esa iglesia. Si estás identificado con lo que la iglesia se identifica, con lo que Cristo quiere que hagamos, con el plan del Señor para el universo, con el plan del Señor para cada uno de nosotros, entonces la fe es una fe viva. Es una fe ardiente. Es una fe que se goza. Es una fe que alaba y glorifica a Dios en cada espacio. Es una fe que incluso las situaciones de aflicción le llevan a acercarse a Dios y a reconocerlo más. De esa manera vamos a describir a Cristo cuando gozosamente atendemos a los necesitados. Cristo no solo atendió la necesidad de los desposeídos, sino que lo hizo con disposición y sin queja. Hermanos, les comenté hace un tiempo que cuando hicimos la última visita nos encontramos con la guerrilla. Allí estaba Jesús Curiel, ahí está. Y estos días leí: fue asesinado un hombre perteneciente a la guerrilla que estaba del lado de Venezuela, porque fue el que realizó el atentado a Miguel Uribe Turbay en Colombia. ¿Usted sabe quién era ese asesinado? El que nos encontramos nosotros. Y yo decía: Padre querido, Padre amado. Y él me dijo unas palabras que no olvido: nos vamos a volver a ver. Y yo por dentro dije: ¿y dónde y cuándo? Pues yo lo volví a ver en esa foto, pero fue asesinado. Y esa es otra de las cosas y peticiones por las cuales debemos orar por nuestros hermanos,
porque están alrededor de movimientos guerrilleros de todo tipo, de movimientos de la FARC, del ELN, de cualquier cosa. Y allí están ellos sirviendo, y allí están ellos atendiendo. Pero en muchos casos, ellos también están sucumbiendo y adentrándose en medio de estos grupos. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas. Orar por la fortaleza para el liderazgo de las iglesias tribales, para que no sucumban ante el trabajo minero, por ejemplo. Algunos están dejando las iglesias por necesidad y van a las minas y dejan la iglesia. Hay muchísima necesidad, no solo en medio nuestro, sino también en medio de ellos. Y vean lo que decía Francis Schaeffer. No lo conozco mucho, pero sí he leído un libro de él. Era un apologeta, un defensor de la fe erudito. Era uno de los principales. Pero al final de su vida, él lo que hizo fue colocar en su casa, él y su esposa, un lugar de atención al necesitado. Y él dijo que en esos últimos años aprendió más teología y más defensa de la fe que en toda la vida de estudio. Dijo Francis Schaeffer, atendiendo a las mujeres que estaban en la calle, atendiendo a los niños de la calle, atendiendo a las personas necesitadas, predicando el evangelio cara a cara, atendiendo necesidades. Dijo, no hay mayor defensa de la fe que practicar la fe que decimos tener. Y él dijo esto: ¿puede un forastero visitar la iglesia y experimentar la realidad del amor y la verdad de Cristo, tanto en la enseñanza como en la práctica? Vuelvo a preguntar, esto lo preguntó Francis Schaeffer allí a los que lo atacaban. ¿Puede un forastero visitar la iglesia y experimentar la realidad del amor y la verdad de Cristo, tanto en la enseñanza como en la práctica? Y en la pregunta habla de forastero. Alguien que venga y nos visite y necesite sustento y abrigo, alojamiento, hospitalidad. ¿Qué va a haber en ti y en mí en la iglesia? Y sigue diciendo, ¿y qué de nuestra vida individual refleja el amor de Cristo? Y en una edad de duda, ya Francis Schaeffer murió hace años y ya él hablaba de duda. Bueno, imagínense usted ahorita, en una edad de duda, recomendamos su verdad. ¿Eres capaz de recomendar la verdad de Cristo según lo que estás viviendo? Es una verdad dura. Somos capaces de decir, yo sigo al Señor, mi fe está puesta en Jesús, en Él está mi virtud, no hay nada que me aleje de Él, ni las circunstancias. Yo soy capaz de recomendarla. Si es así, eres uno, o tu fe está describiendo a Dios. ¿Usted dice amén? Pero uno de esos, y es lo que está diciendo Francis, refleja individualmente o reflejamos individualmente el amor de Cristo en una edad de duda, en una edad de trivialidad, de relativismo, en una edad donde cualquier cosa se acerca a Dios, en una edad donde cualquier cosa para la gente puede ser Dios, y si ellos quieren que sea Dios, es Dios. Si un movimiento progresista dice algo, pues todo el mundo van por allí y nadie le dice nada, porque si no son atacados. En una edad de duda, en una edad de ambigüedad, en una edad de relativismo, recomendamos la única verdad. ¿Usted es capaz de recomendarla? Pues yo sí, y usted debe decir sí también. Recomendar la verdad del Señor, decir Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida y no hay salvación fuera de Él. Hay que decirlo. Y de esa manera describimos la fe que decimos tener también. Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. ¿Quién dijo eso, amados hermanos? Eso no lo dijo un hombre. Repito, estuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me ayudaste. Y hay muchas cosas que podemos colocar. Eso lo está diciendo el Señor a sus discípulos. Por cuanto me lo hiciste a uno de mis pequeñitos, ¿a quién se lo hiciste?
dice el Señor. Entonces, es un llamado a describir, a atender, a cubrir constantemente la necesidad de los santos. Allí, en esa fe que describe a Dios, también habrá sabiduría. El Señor te va a guiar. Y por eso está hablando de hermanos y hermanas. No es un indolente, no es un mentiroso que se va a acercar a ti. Se va a acercar un hermano o una hermana que tú conoces y te va a decir esa situación. Describir la fe de Cristo de esta manera tiene beneficios, hermano. Y usted podrá decir, ¿qué beneficio? Muchísimo. Es un beneficio inmenso ser parte de la obra de Dios. Es un beneficio inmenso ver de cerca y trabajar de cerca y estar de cerca y servir de cerca en la obra de Dios. Es un privilegio inmenso. No hay nadie que me va a decir a mí que no. Ese privilegio lo tenemos en esta vida, pero también en la venidera. Debe ser un privilegio de placer, de gozo, a tal punto que en alguna ocasión dice la Escritura que hospedamos a ángeles. ¡Wow! En la medida que sigamos, en la medida que descansemos, en la medida que describamos, en la medida que escribamos. Recuerda el lapicero, esa tinta, ese lapicero, ser tomado por el Señor para escribir la historia de Dios en cada una de nuestras vidas, es un placer y un honor. Porque no la está escribiendo usted. Lo que usted escriba es un garabato. Es el Señor que te va a tomar y va a escribir con tu vida su obra y su plan. Y te va a llevar a donde Él te quiera llevar. Y te va a mostrar lo que Él te quiera mostrar. Y te va a hacer decir lo que Él te quiera hacer decir. Cuando de alguna manera yo pensaba que iba a estar hablándole a uno yecuana, pues el Señor hace eso conmigo y contigo y te va a colocar en la medida que tú lo reconozcas, que tú te dispongas, que tú confíes en Él en lugares que tú ni siquiera imaginabas. Y eso lo vemos en cada heraldo de la fe. Debe ser de gozo, de placer. Recibimos a ángeles, hospedamos a ángeles. Y yo recuerdo, y hace poco le pregunté a mi papá, tenía en mi mente una historia de que ellos recibieron en casa a una persona. Y yo tenía como, no sé qué edad, pero era muy pequeño. Pero yo sé que esa persona fue recibida en la casa. Y yo estos días hablando, le dije, papá, ¿qué personas recibieron a ustedes en casa? Que hubo un problema por eso. Yo sé que hubo un problema. Pero pensé que la problemática o la del problema había sido mi mamá, y él me dijo, no, yo fui quien lo recibí. Y fue un señor que estaba así borracho y la lluvia caía y era muy de noche y él le dijo, quédate en la casa. Y yo le dije, ¿hiciste eso? Sí. Él se quedó en el porche y tu mamá estaba muy asustada. Y yo le dije, yo también estaría. Pues él, desde su condición, me dijo, luego ese señor fue, no sé, un artista plástico reconocido y siempre hablaba de ese día, de ese momento, de ese lugar, de esa ocasión, de esa familia que le recibió, y yo lo recuerdo todavía. Pero qué decir de esto es que debemos ser oportunos en mostrar el favor de Dios. Y tú sé que lo has recibido y lo has mostrado. Y cuando ha sido así, mire, hay cosas que uno ve que uno dice, ¿y cómo esto llegó a pasar? Rafa me estaba esperando en Ciudad Bolívar para venirme y el autobús venía y yo escribía a Rafa, espera, ¿dónde está Rafa? Está por allá, ahí está. Me escribía y yo le decía, espérame, que no me deje. Total que venía muy lejos. Y cuando yo estoy allí hablando, le estoy nombrando en caliente lo que hace el Señor. Yo le digo, Rafa, por favor, no me esperes más, porque necesitas irte. Y estaban unos carupaneros ahí en una mesa, y yo me acerco a ellos, ¿me puedo sentar? Sí. Y estaban estos hermanos, bueno, estas personas, no hermanos. Y le digo, oye, me están esperando y este bus sí se queda. Y ellos me dicen, compadre, yo te voy a dar la cola, compadre. No te preocupes por eso.
¿para dónde vas? Yo, para Barcelona. No te puedo llevar para Barcelona, pero te dejo en Maturín y ahí tú agarras una cosa. Yo lo que quiero es un carite ahorita en sopa, me dijo. Hermanos, y yo decía, bueno, no sé quiénes son. Parecían gente no buena, pero aproveché de viajar con ellos y demostrar el favor del Señor. Ellos mismos me decían, ¿quién se mete con un creyente? ¿Quién le hace daño a un creyente? Y si le hace, decían ellos, nosotros hemos visto lo que le ha pasado. Nosotros hemos visto lo que le ha pasado a gente que se mete con un creyente. Ellos diciéndome, ellos confirmándome lo que sabemos. Aquellos que no creen diciendo, sabemos lo que le sucede a aquellos que se meten con alguien que ustedes están por ahí llevando el evangelio y que venga alguien de la guerrilla o cualquier grupo y se meta con ustedes. Yo decía, wow, es así. Es el Señor animándonos en medio de la necesidad. El cristiano también describe la fe de Cristo mostrando una fe amplia, una fe sólida, una fe absoluta, no una fe que titubea, no una fe que se desbalancea, una fe sólida, una fe que aunque afligido esté, mi confianza está en ti. Estoy afligido, pero mi confianza está en ti. No puedo confiar en nadie más, ni en nada más. Estoy en enfermedad, no puedo acudir a otra persona, no puedo acudir a otro Dios, no puedo ir a otro lugar que ante el trono de tu gracia. No puedo ir, Señor, a otro lugar. Dios ha elegido a los pobres de este mundo, dice Santiago 2:5. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ricos en fe. Si hay un recurso mayor de vitalidad, rico en usted, ¿cuál sería o cuál será? A ver, pregunta número 1. ¿Cuál es el recurso de más valor que usted tiene en su vida? Dios mismo, el Espíritu Santo, es Dios. Si usted pudiera buscar cualquier otra cosa comparada con Dios mismo como rico, no hay. Entonces usted tiene a Dios en su vida. ¿Por qué no le busca? ¿Por qué no le consulta? ¿Por qué no le habla? ¿Por qué no le ama? ¿Por qué no le predica? Entonces el recurso de mayor valor que tenemos es Dios mismo, porque Él dijo, no los dejaré solos. Les enviaré un consolador. Él estará con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No estarán solos. Somos herederos del reino que Él ha prometido a quienes le aman, dice allí mismo Santiago. Herederos del reino. Y tenemos al Espíritu Santo como garantía, como las arras de la herencia. Está en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos va a llevar cada día, nos va a impulsar cada día, nos va a consolar cada día, en cada espacio, en cada lugar, en cada situación, en cada aflicción donde convergemos. Allí mostraremos al Señor y tendremos oportunidad para mostrar y describir y escribir acerca de la fe de Cristo. Amén. Oportunidades, escenarios, fe absoluta, fe única. Es una fe no de departamentos individuales. Esta es mi fe, mi fe es única. No sé la tuya. Hermanos, el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. La fe se robustece en la medida que nosotros nos negamos, en la medida que nosotros nos contristamos, en la medida que nosotros entendemos, en la medida que nosotros entendemos que el poder es de Dios y no de nosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces el recurso vital, poderoso, Hechos 1:8, y recibiréis. Ese es un texto que no lo sabemos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Describiendo y escribiendo acerca de Dios, siendo testigos de Él. Somos herederos. Cada espacio, cada oportunidad del creyente debe ser para mostrar la bondad y fe de Cristo. Y saben, a veces no lo hacemos. A mí me ha pasado.
Hablamos de cualquier cosa. Y yo estos días estaba hablando con una señora, y yo decía, pero ¿por qué no le he hablado del Evangelio? Y ahí el Espíritu, ve acá, vamos a hablar. Y ahí, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás viendo la situación? Porque hablamos del dólar, del BCB, de esto, de aquí, de la luz. Y vamos por camino por aquí, por camino por allá, por situaciones por aquí, por aflicciones, por enfermedades, por dolores. Y no llegamos al punto. La historia de Dios. El Dios desde la eternidad. El Dios hasta la eternidad. Entonces, cuando Santiago está mencionando esto y dice que la fe sin obras es muerta, él dice, ustedes creen en Dios, los demonios también, y tiemblan. Él está diciendo, soy creyente, tengo una fe inmensa. Eso lo dicen los demonios también para engañar. Y tiemblan. Y entonces recalca, la fe sin obras es muerta. Es decir, describir la fe de Dios. Es decir, escribir con nuestra vida la fe de Dios. Es decir, mostrar al Señor en nuestra vida. Entonces es una fe no de departamentos individuales. Es una fe no que se le agrega. Entonces hablamos de la fe salvífica, de la fe no sé qué, de la fe para allá. Es un Señor, dice Pablo, una fe y un bautismo. Hablando de es una sola cosa. Decía Martín Lutero, la sola fe salva y la sola fe nos hace vivir, y esa sola fe nos lleva a donde quiere llevarnos. Entonces hablamos de fe, no sé qué cosa, fe de este tipo, fe de otro tipo, fe de nivel 5, fe de nivel 4, fe. No, Santiago no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestra fe, ¿quién es? El objeto, la confianza de nuestra fe está en el Señor, no en ti. El objeto de nuestra fe es Cristo mismo, porque Él es el autor y Él es el consumador, es el objeto y también el sujeto. El sujeto, la base, la roca de nuestra fe es Cristo. Y eso es lo que significa sujeto. El sujeto de algo donde nos sustentamos es en Cristo. Imagínense si fuese en mí o en ti. Pero moviendo un río, se fue. Nuestro sustento está en Cristo Jesús. La roca firme, lo cantamos. Entonces, el Señor dice en el Salmo 32:8, y es un salmo que conozco, no sé los salmistas aquí si lo conocen, pero yo sí. Al final lo canto. Te haré entender. ¿Quién dice eso? No, que soy yo el que voy a ir. No. Te haré, y eso no hay titubeo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor tiene sus ojos en sus hijos. Tiene sus ojos colocados, fijados allí. Y cuando se agarra para allá, vente para acá. No es por ahí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Hay seguridad completa en Dios. ¿Qué es un aderezo? Usted ha leído ese salmo y se ha puesto a pensar cuando usted está comiendo y échale un aderezo allí a esa comida. Un adorno. El Señor adorna las mesas, las sirve y te dice, voy a atenderte. Olvídate de lo que está afuera. Y esa descripción de ese salmo específico, te haré entender y te enseñaré. Pero del Salmo 23, es una descripción del Señor sirviendo la mesa alrededor de los chacales, coyotes y cosas que estaban alrededor. Porque ellos colocaban un lindero y de allí no pasaba nada. Mientras el pastor estuviese pendiente, pero él era el pastor de los pastores pendientes y le decía, mira, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque vas a aderezar las mesas delante de mis angustiadores. Imagínense, eso es algo reconfortante, eso es algo como para relajarse. Y decía uno de los hermanos allá conversando con él y recordaba a mi mamá
Él decía, cuando estoy alrededor de mi tío, era su tío, yo me siento tranquilo porque sé que es un hombre de Dios. Y no es que su tío era más que Dios, y no es que mi mamá era más que Dios, es que estamos como cuando un gatico se siente seguro, ahora hace de gato, se siente seguro y él es capaz de descansar sabiendo que no hay peligros alrededor, porque él dice, estoy seguro, me están cuidando. El Señor está hablando de eso, descansar. ¿Y cuántas personas no pueden descansar hoy? Hemos venido al culto de oración y las hermanas dicen, pude dormir anoche, pude descansar anoche, no me tomé la pastilla y descansé. Hermanos, por eso dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. Hermano, ¿y qué más podemos decir, pues? Y cuando comenzamos a dar vuelta en la almohada, y pensamiento tras pensamiento, eso es como una nube, ese disparo de pensamiento, y vuelta para acá, y vuelta para allá, y me paro, bebo agua. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ya terminando, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. No es cosa tuya. Y es lo que Santiago quiere decir, las obras, ese paso que diste. No, yo fui por ahí porque soy un hombre de fe, olvídate, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esas obras, esa pisada fue colocada allí por Dios para decirte, aquí debes pisar, por aquí debes andar, por aquí debes ir. No eres tú, no soy yo. Guíame a toda verdad, por favor, Señor. Él ya había planeado, Efesios 2:10. Pablo en Efesios también dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Olvídese de varias fe, olvídense de fe de niveles. Es un Señor, una fe, un bautismo y el Padre de todos. Es decir, es el Dios absoluto. Es el Dios absoluto que te ha dado la fe, que me ha dado la fe y la confianza que hoy tenemos en Él. Ya Él la colocó de antemano. Los cristianos deben describir una fe que descansa en Cristo como objeto y como sujeto, ya lo dije. Y esa es la base de la confianza, esa es la base de la permanencia, esa es la base de la perseverancia, esa es la base de la resiliencia, es que dicen ahora por ahí. Resiliente, son palabras que uno no escuchaba, pero bueno, vamos a decir resiliencia. Esa es la base de la fortaleza. Por eso nuestra fe es sólida, nuestra fe es amplia, nuestra fe es firme, nuestra fe es absoluta, porque descansa y se escribe desde lo que Dios dice. Por eso es nuestra fe así, por eso nuestra fe está fuerte. En último lugar, y si vamos al pasaje, vean que estoy exponiendo el pasaje, vamos al pasaje. Hay algunos personajes que nombra Santiago, desde los versículos 21 al 26. No lo vamos a leer. Pero fueron personajes de carne y hueso. Tóquese la carnita ahí. No fue una cosa de alguien angelical. No, personas que él usó. Abraham, dice. El cristiano describe y escribe la fe de Cristo con su propia vida, hermano. Mírese usted. Evalúese usted personalmente. ¿Dios te está usando de manera efectiva? ¿Estás describiendo y escribiendo en manos de Dios la fe que Él da? Es una buena pregunta para salir de aquí diciendo, Señor sí, Señor no, Señor ayúdame, Señor perdóname, Señor abrázame, Señor anímame, Señor ayúdame, empújame. Pero quiero seguir, Señor, restáurame, Señor, recíbeme, porque no te conozco y quiero conocerte. Son las preguntas que pudiéramos hacer. Recíbeme, no te conozco, quiero conocerte. Decía conocerte, pero no. Ahora quiero conocerte. Abraham, creyendo a Dios, fue capaz de hacer o de seguir para llevar a cabo los planes de Dios
en su vida describió esa fe. Lo hizo Abraham creyendo lo que Dios era capaz de hacer para llevar a cabo sus planes. ¿Sí me entienden? Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada, pero fue fe y obras, dice Santiago. Los dos, las dos cosas, fe y obras. Pero ¿quién colocó esa fe en Abraham? Pues Dios. Ya lo hicimos. Epa, Abraham, te haré entender, te enseñaré por dónde debes andar. Cuando Abraham llevó a su hijo Isaac, allí fue al monte Moriah, un monte donde no iba cualquiera. El que iba para ese lugar estaba destinado, según los comentarios de la gente, a ser muerto, porque allí habitaban los dioses arriba en el monte. Y Abraham, seguro en Dios, dijo: yo voy porque Dios está conmigo. Abraham, seguro en Dios, ofreció a su hijo Isaac. Abraham, seguro en Dios, depositó su confianza. La fe de Abraham actuó conjuntamente con las obras, siendo la fe y las obras una descripción de los planes de Dios. Hermano, nuestra fe está describiendo y escribiendo los planes de Dios, no los tuyos, no los míos. Y gracias a Dios que no son los de nosotros. Gracias a Dios que son sus planes, y por eso es un privilegio. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso hay que repetirlo, pero vamos a repetírselo en otra versión. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia. Le decían que hay beneficios a los que le buscan, que es galardonador de los que le buscan, que está allí, pero debemos creer que está allí, debemos creer que nos acompaña. Y cuando hablo de ese creer, hablo de la confianza plena. Debemos creer que Él va a venir por su iglesia, debemos creer que debemos estar haciendo lo que Él nos dice, debemos creer que van a ser misericordiosos aquellos que sean hallados haciendo lo que Dios les dice que hagan. Misericordiosos no, bienaventurados los que halle haciendo las cosas que deben hacer. También lo hizo Rahab, la ramera aquella que recibió a los testigos, ¿se acuerdan? También tuvo fe. Ella había escuchado del Dios de los judíos. Pues Rahab también fue justificada en las obras que Dios había descrito para que ella actuara y ayudara y recibiera a los mensajeros, guardándolos de los perseguidores. La fe sin obras es muerta. Santiago repite 5 veces en el pasaje: la fe sin obras es muerta, 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 la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere dejar el mensaje de Santiago? La fe sin obras es muerta. Rahab confió en el Dios de los mensajeros después de escuchar de Él. ¿Estás confiando en el Señor plenamente? Y yo preguntaría, ya no es Rahab, ya no es Abraham, ahora somos nosotros. La pregunta es para nosotros. Abraham lo describió. Abraham escribió acerca de Dios. Estamos. Vamos a ponérnoslo todo. Yo hablé a punto usted no. Estamos escribiendo con nuestra vida la fe de Cristo, según lo que viene diciendo Santiago. Es una pregunta para pensar. Y yo no estoy acusando, sino para reflexionar. Si nos hace falta, pues échele tinta a ese lápiz y deje que Dios escriba con su vida la fe de Cristo, porque es Él que va a escribir. Hay gente que escribe mucho, pero garabatos, no se entiende nada, porque no es Dios que está escribiendo y se ve bien su plan. Y cuando digo garabatos es porque somos expertos en obrar
pero obras que no suman al plan de Dios, obras que quieren hacer que la gente me vea, que la gente diga, mira el evangelista, mira el profeta, mira el apóstol, mira tal cual, mira, detrás de esa selva hay gente que no los está viendo nada y Dios sí está viendo lo que están haciendo. Y no tienen 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 seguidores, sino ellos tienen el principal seguidor, que es Jesús. Si hay un seguidor que tú debes tener en tus redes, es al Señor. Ese es el único. Porque hay amistades endebles. De esos 10,000, cuando tú te enfermas, bueno, digo 10,000, yo no tengo 10,000, no tengo ni 1,000. Pero de esos 1,000, ¿cuántos quedan? Por eso Santiago dice, si un hermano o una hermana, sea oportuno, atiéndelo. No sea un amigo de las redes sociales, sea un amigo real, sea un hermano real. Yo le preguntaba a Ignacio, ¿tú eres mi amigo? El yecuana. Y él me decía, hermano, no soy tu amigo, soy tu hermano. ¡Wow! Escuchar eso de un hermano de una etnia, no, tú no eres mi amigo, tú eres mi hermano. Y que un hermano que venga algún momento, Ignacio, a la casa y me diga, Robinson, no he comido. Bueno, Ignacio, no sé quién te va a dar comida a ti, pero... Hermano, la fe sin obras es muerta. Y termino algo que escribí y vamos a ponernos de pie. Los lapiceros pueden ser muy buenos para rayar cualquier cosa. Pudiéramos tener un buen lapicero que tenga muy buena tinta, pero ¿de qué servirá que sea bueno, que sea de marca y que esté rayando muy bien si lo que hace y escribe son garabatos sin sentido? El lapicero, la vida, cualquiera que sea, será bien usada en las manos de quien está escribiendo la historia del universo. Entonces, nosotros somos llamados a escribir la historia de Dios. Y aunque no te coloquen allí en los heraldos de la fe, que tú seas recordado, reconocido por tu familia y donde sea como un hombre o una mujer de fe. Pero de esa clase de fe que estamos hablando, que describió la fe, la lápida allí, cuando me lleven allí en los hombros, Augusto dice que sus hombros están dispuestos a llevarme. Cuando ahí, que la lápida y cuando se vaya allí coloquen, hasta el final mostró la fe de Dios. Y es que le tememos incluso a la muerte en cualquier momento. En cualquier circunstancia, debemos nosotros orar, despedirnos, y así están los misioneros. Ellos me han enseñado, oramos como si no nos vamos a volver a ver nunca más, pero sí en el cielo. Que el abrazo, que el estremecimiento sea, que tu fe no decaiga jamás. Si algo pasa, nos vemos en el cielo. Eso es todo, hermano. Porque entonces si no, wow, mira, lo vi, y ahora no está, se murió. ¿Qué le pasó? Bueno, se murió. ¿Cómo es la vida? Pues como la neblina. ¿Cómo es la vida? Dice la Biblia, como la flor que está y luego es cortada. ¿No es así? ¿Por qué sorprendernos y no confiar? Hermanos, abrácese allí. Abracémonos. No tengo a quien abrazar aquí, Señor. Pero nos abrazamos y pedimos y rogamos y oramos por nosotros y por los que están en las pancitas por ahí también. Ahí la iglesia está creciendo, decía Hidrogo, pues hay que orar por ellos también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, que el Señor nos preserve. Entonces son tres cosas que hay que recordar. Primero, la fe que describe a Dios es una fe que muestra hospitalidad, que muestra atención a la necesidad.
Lo segundo que es, la fe que describe a Dios es una fe amplia, es una fe sólida, es una fe rica, es una fe absoluta y única. Y la fe que describe a Dios se muestra en la vida de los creyentes.